Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Muchas gracias por estar ahí, os doy mi más calurosa y afectuosa bienvenida. Y hoy vamos a tener un interactivo en el que le vamos a preguntar al tarot qué viene próximamente a mi vida, qué debo saber, qué debo tener en cuenta. Y para ello tenemos tres opciones, como veis. Esta opción rosa, con rayas negras que acompaña al tarot de la luz. Esta opción azul oscura o negra, no sé cómo la veis vosotros, pero es azul oscura que acompaña al tarot dorado, y esta turquesa que acompaña al tarot de anatomía y botánica antiguas. Si necesitáis parar el vídeo para pensar qué opción es la que más os llama la atención, la que más os ha gustado, podéis elegir no solo una, sino dos, pero la primera impresión, como siempre, es la que cuenta. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Si veis que en esta opción que habéis escogido no resuena mucho con vosotros, pues escoged otra, porque en cada una de ellas va a haber un mensaje importante que debéis saber, que debéis tener en cuenta. Y vamos a empezar ya, creo que voy a empezar con estas, las voy a dejar aquí en un ladito. Y vamos a empezar con esta rosa con rayas negras que acompaña al tarot de la luz. Vamos a ver qué mensaje importante hay en esta tirada, qué debéis saber, qué debéis tener en cuenta. Vamos a ver qué tienen para deciros. Agradezco a todos vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios, que sepáis que os leo. Decidme si os resuena o no. Vamos allá. Bueno. Dos reyes del tirón. Rey de espadas y rey de copas. Una más, por favor. Una más. Bueno, estas dos. Esta que se ha caído y esta que se ha quedado aquí en el limbo, también la cojo. A ver qué hay aquí para vosotros. Esta tirada tiene mucho que ver con lo emocional y con la toma de decisiones. Para los que habéis escogido la opción rosa, en la tirada me está diciendo que habéis tomado una decisión. Habéis dejado atrás una situación, muchos de vosotros, para otros empezáis una nueva, porque habéis, digamos, como se dice, habéis plantado las cartas sobre la mesa y habéis dicho, esto es lo que hay. Habéis estructurado inteligentemente y de manera racional, y además habéis tenido una conversación con alguien. Una conversación con alguien en la que le habéis expuesto vuestros sentimientos, que habéis tomado una opción, que habéis hecho ya la opción basada en sentimientos. Muchos de vosotros os habéis declarado hace poco, otros estáis pendientes a puertas de una boda, tal cual. Esta tirada es muy, muy, muy sentimental porque fijad, tenéis el rey de copas junto con el 9 de copas. Y esto es ya la realización, los deseos concedidos. Habéis realizado un sueño que teníais. ¿Que lo habéis pensado? Sí, bastante. Pero al final os habéis declarado a vuestra persona. Bien, os habéis declarado o bien vosotros habéis recibido esa declaración. Recordad que puede sonar en espejo. Pero muchos de vosotros ya estáis ya prosperando y habéis conseguido ese logro que tanto queríais. Y además se va a hacer por justicia divina. Sin duda alguna. Con la verdad por delante. Estos son también papeleos legales, por eso os he dicho que algunos de vosotros
os habéis declarado y habéis pedido el matrimonio o os han pedido matrimonio a vosotros. Y además es una relación karmática, sin duda alguna. Y es un triunfo total de todas. Habéis hecho vuestra elección. ¡Wow! Eso es lo que viene a vosotros que habéis elegido esta opción. ¡Qué bonito! Estáis a puertas ya de vivir el amor de vuestra vida. Y tenéis energía de Libra, la justicia que es Libra también, y además la justicia tiene el chakra del corazón, que es yo amo. O sea, que es que y con el rey de copas es que os declaráis con vuestro amor más profundo y con vuestro amor más sincero. O al revés, o vosotros habéis recibido esa declaración. Recordad que eso que puede resonar en espejo, esas tiradas. ¿Ah? Tenéis Piscis también y tenéis Cáncer. Libra, Piscis y Cáncer muy fuerte. ¡Wow! Eso es lo que tengo para vosotros. Dejadme en comentarios si os ha resonado, si es así. Espero de verdad que sea así, porque es una tirada súper bonita. Eso es lo que tengo para vosotros. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Para los que habéis escogido la opción azul oscura, esta piedra preciosa, vamos a ver qué tiene el tarot dorado para vosotros y vosotras. ¿Qué mensaje importante? ¿Qué viene próximamente a mi vida? ¿Qué viene próximamente a mi vida? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo saber? Vamos a ver, ¿qué viene próximamente a mi vida? Concentraros bien. Bien. Luna, 10 de bastos. Una más, por favor. Perfecto. Vamos a ver. Para vosotros, lo que viene aquí es una sobrecarga. Es una sobrecarga. Hoy tenemos visita. Perdonadme. Perdón, tenemos visita. Disculpadme un momento. Bueno, la visita no se quiere ir de todo, se quiere quedar aquí. Así que aquí lo dejamos. Para muchos de vosotros, creo que él sabe mejor. Lo que viene, me concentro. Lo que viene es una sobrecarga aquí. Hay algo que no estáis viendo venir y tiene que ver con el tema familiar. Algo que no estáis viendo venir. Os va a venir una sobrecarga que va a conllevar estrés, problemas. Tiene que ver con la vida familiar. Eso es lo que estoy viendo aquí. Obligaciones. Quizás para muchos de vosotros las obligaciones familiares empiezan a resultar una carga, una lucha cuesta arriba. Os vais a sentir agotados o agotadas, porque es asumir demasiada responsabilidad, quizás. Y vosotros ya como que empezáis a sentir esto, como que empezáis a sentir esta pesadumbre y este cansancio. Quizás es la hipoteca, quizás son los gastos, quizás son los niños, adoptar a vuestra circunstancia, pero desde luego aquí viene algo que para vosotros os resulta una carga. Quiero una carta más. A ver, aclararme el 10 de bastos, por favor. Quiero una carga más. ¿Qué es esta carga? A ver, ¿qué es lo que no estáis viendo venir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Veis? Os vais a sentir como enjaulados, enjauladas. Y
no vais a sentiros bien. Vais a tener la necesidad de salir de donde estáis, porque lleva aquí una carga importante, un sobrepeso que os mantiene enjaulados, que hay una salida, pero vosotras no estáis viendo la salida porque estáis tan cansados y vais a tener que tomar una decisión. Sin duda alguna vais a tener que tomar una decisión. Bien, quedaros aquí cargando este peso o salir de esto. Es que no estáis viendo la salida, pero la salida la hay. Y tenéis que buscar, preguntar a vuestro alrededor, adaptar a vuestra circunstancia, pero hay una salida. Hay una salida, pero cuidado con esa salida. No vaya a ser que no toméis la decisión correcta, pensadlo despacio. Hay una salida, hay un triunfo. Y en ese triunfo y en esa salida que vais a hacer, es posible que hagáis daño a otras personas. Es posible que en vuestra salida y en vuestra decisión hagáis daño a personas y dejéis cosas en el camino y hagáis que por encontrar vuestra paz y vuestra tranquilidad y eliminaros de esa sobrecarga, cortéis cabezas aquí. ¡Wow! ¡Qué tirada más dura! Y qué difícil. Pero viene una toma de decisiones ante una sobrecarga muy fuerte. Y no estáis viendo la salida. No la veis porque estáis tan sobrecargados y tan estresados. Fijaros, tenéis el caballo de copas aquí. Hay que tomar una decisión, pero despacio, con cabeza. Fijaros, voy a decir 3 de bastos aquí. Estáis contemplando, mirando opciones de cómo salir de este atolladero en el que estáis metido. Y necesitáis quizás descansar, un reposo porque os sentís hasta agotados física, mentalmente. Muchos de vosotros quizás incluso estéis pasando una enfermedad. Pero viene una decisión importante a tomar aquí. Ante una sobrecarga, ante un peso muy grande. ¡Wow! Tenéis energía de Sagitario, de Géminis, de Piscis, de Cáncer, Piscis de nuevo, signos de aire, Libra, Sagitario. Los enamorados, por supuesto, que tienen el chakra del corazón, pero la luna tiene el chakra del tercer ojo, que es ya veo. Así que tenéis que buscar salir de este atolladero, una sobrecarga que os viene muy fuerte. Cuidado con esas decisiones que tomáis, hacerlas despacio y con cabeza para no dejar por el camino y hacer daño a otras personas. ¡Qué tirada más impactante! Espero que os haya servido, que os haya ayudado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Y para los que habéis optado por la opción turquesa, vamos a ver qué viene próximamente a vuestra vida. ¿Qué debéis saber? ¿Qué debéis tener en cuenta? Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Quedaros con lo que resuene con vosotros. Si esta opción no os resuena, ir a por alguna de las otras dos, que quizás os resuene más. Y recordad que son tiradas generales y que pueden resonar en espejo también. Vamos a ver. ¿Qué viene próximamente a vuestra vida? Concentraros bien. Esta.
Hayan caído esas dos. Rey de bastos, 5 de cuchillos. Una más, por favor. Una más. ¿Qué viene próximamente a vuestra vida? ¿Qué necesitáis saber? Muy bien. 10 de elixires. Para vosotros lo que os viene es una reconciliación, porque tenemos aquí este rey de bastos. Este rey de bastos que es esa persona enérgica que sabe lo que quiere, pero que también es una persona que puede herir con facilidad. Herir los sentimientos de otras personas. El rey de bastos rebosa energía y seducción, es una persona encantadora. No importa si es un rey de bastos, no importa si eres hombre o mujer el que está viendo este vídeo, porque lo que cuenta es la energía. El rey de bastos es una persona que tiene determinación, mucha determinación y liderazgo. Estás al mando de algo. Y quizás, fíjate, quizás ese carácter que tiene el rey de bastos, pues lo que acarrea que son disputas, conflictos, una discusión, a veces con comentarios un poquito crueles e innecesarios. Y como os digo, y el rey de bastos puede herir a la otra persona, puede hacer comentarios crueles, dolorosos para otra persona, de manera innecesaria. Aquí ha habido un conflicto. Pero este conflicto también puede ser beneficioso desde el punto de vista de que la otra persona también puede mirar un poquito su conciencia, porque aquí ha habido una trifulca, aquí ha habido un conflicto. Bien para tu conciencia o bien para la conciencia de la otra parte. En especial si tú eres el ganador y no eres la víctima. Recuerda que te he dicho que puede resonar en espejo. Si tú al final eres la persona que pierde, procura no enfadarte. Si tú en esta trifulca, en esta pelea, procura no enfadarte y asume la responsabilidad. Que eso no es deshonroso, al contrario. Es de ganadores. El saber decir, pues sí, me he equivocado, no he tenido razón, me he pasado. No es nada deshonroso de rebajarse y pedir disculpas. ¿Eh? De hecho, te hace ganador, te hace ganadora, te hace una persona más firme de lo que eres. Y además, das ejemplo. Das ejemplo. Porque ¿qué te va a traer? ¿Qué te va a traer el dar tu brazo a torcer? ¿Qué te va a traer eso? Pues fíjate, este 10 de elixires. Esa sensación de comodidad para ti y para tus seres queridos, para las personas que te rodean. Armonía, comodidad. Con esta carta, el futuro de esta disputa se olvida. El futuro de esta relación, sea cual sea la relación y sea cual sea la disputa, a todas las circunstancias, se augura muy positiva. Se aspecta de manera muy positiva. Y cualquier conflicto pasado se olvida. Y el amor incondicional y el respeto es lo que aflora y se hace posible gracias a saber ver dónde, cómo y cuándo te has equivocado. O se ha equivocado, recuerda que puede resonar en espejo. Es la otra persona la que se ha equivocado y la que te pide disculpas. Pero aquí hay una trifulca que termina
de una manera o de otra. Y me alegro muchísimo. Fíjate, con el 9 de oros. Con el 9 de oros aquí, en el que recogéis vuestra recompensa, en el que esta disculpa tiene su recompensa adquirida. El 9 de elixires, el as de bastos. Hay un nuevo comienzo. Se deja atrás un mal rollo que ha habido y se comienza de nuevo con respeto, con cariño, como tiene que ser. Y me gusta muchísimo. Tenéis aquí energía de Piscis, de Acuario y de Aries. No sé cómo resonará con vosotros. Pero sí es cierto que me gusta mucho cómo termina esta tirada. Dejando atrás esta trifulca, dejando atrás esta pelea, comenzando de nuevo. Buah, me encanta. Esto es lo que tengo para vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.